Dicen que el dinero compra todo, hasta que un bebé deja de comer. Y la única persona capaz de salvarlo es la mujer que limpia sus pisos, una madre soltera con más amor que recursos. Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que les saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. La ciudad amanecía envuelta en cristales y acero cuando Antonio Vega llegó al piso 48 de su empresa. El reflejo de su traje perfectamente planchado lo observaba desde las ventanas como un juez silencioso. Todo en su vida era así: pulcro, ordenado, calculado. Un hombre que aprendió, desde muy joven, que las emociones no pagan facturas, y que el amor no era más que una promesa frágil. Pero ahora, algo había cambiado. En su oficina, más grande que muchos apartamentos, no se escuchaba ya el tecleo constante ni las llamadas agresivas de inversores. Solo el pequeño, frágil llanto de un bebé. Su hijo, Gabriel. Antonio lo miraba como si tuviera en brazos un milagro, o una bomba a punto de explotar. El niño llevaba 2 días casi sin comer. Los médicos decían que tal vez era estrés, tal vez una reacción. Lo habían revisado una y otra vez. Pero cada toma terminaba en rechazo, en llanto, en desesperación. Y Antonio se sentía inútil. Vamos, campeón, susurró, con la voz rota que nunca mostraba en público. Por favor. Pero el bebé apenas abrió la boca, y volvió a llorar. Afuera, el mundo creía que Antonio lo tenía todo. Pero por dentro, el hombre más poderoso del edificio estaba aterrado. En otro extremo de la ciudad, en un pequeño apartamento donde las paredes parecían escuchar los suspiros, María despertaba con el sonido familiar de su despertador barato. Se pasó una mano por el rostro, cansada, pero cuando miró a su bebé dormido a su lado, una sonrisa venció al agotamiento. Ser madre soltera no era fácil. No lo había sido el embarazo, ni el parto, ni las noches en vela. Pero su hijo era su mundo, su motivo, su fuerza. Se levantó en silencio, preparó un café aguado, y se puso el uniforme de limpieza, una camisa gris con el logo de la empresa que limpiaba oficinas de lujo. Los mismos edificios donde nadie la miraba a los ojos. No le importaba. Mientras su hijo estuviera bien alimentado, cuidado, amado, ella podía cargar cualquier peso. Lo que no sabía era que, ese día, su mundo entero iba a cruzarse con el del hombre que vivía rodeado de cristal. El destino, a veces, no grita. Susurra. María entró al edificio del CEO como cada mañana. Saludó con una sonrisa tímida a recepción, aunque casi nunca le respondían, y subió por el ascensor de servicio hasta los pisos altos. Mientras tanto, en la oficina principal, el asistente de Antonio intentaba mantener la compostura. Señor, ya llamé a otra pediatra. Viene en camino. Antonio asintió, sin apartar la vista de su hijo. Gracias. Pero el bebé estaba cada vez más débil. Y los latidos de culpa en su pecho eran cada vez más fuertes. María comenzó a limpiar pasillos, salas de juntas silenciosas, escritorios que contaban historias de poder. Nadie notaba su presencia. Eso le permitía escuchar. Center. Ver grietas en lugares perfectos. Ese día, escuchó un llanto. Diferente. Agudo. Doloroso. Su instinto se encendió. Caminó despacio hacia la fuente del sonido, la oficina del CEO, donde nunca entraba sin permiso. Pero el llanto era tan desgarrador, tan parecido al que a veces escuchaba cuando su propio bebé estaba enfermo, que su corazón no le permitió ignorarlo. Tocó suavemente la puerta. Silencio. Luego, una voz cansada. Adelante.
Entró. Y lo vio. Un hombre de traje caro, ojos cansados, sosteniendo a un bebé que lloraba con desesperación. Por un instante, dos mundos se miraron sin palabras. María bajó la mirada por respeto. Perdone, escuché al niño. ¿Está bien? Antonio tragó saliva. Orgullo y miedo luchaban en su garganta. No come, confesó. Nada. Los médicos, no saben. María miró al bebé. Sintió un tirón profundo en el pecho. Un impulso tan fuerte como la respiración. Ella sabía ese llanto. Sabía ese hambre. Y las lágrimas le temblaron en los ojos. Allí comenzó todo. Burbuja de diálogo. ¿Crees que el destino une a las personas por una razón? Déjalo en los comentarios. A veces tus palabras inspiran a otros. El reloj continuó avanzando. La ciudad siguió moviéndose. Pero en esa oficina, el tiempo se detuvo. Porque el amor estaba a punto de entrar, sin pedir permiso. El bebé volvió a llorar. No era un llanto caprichoso. Era un sonido que nacía del hambre y terminaba en dolor. Ese tipo de llanto que atraviesa paredes y almas. Antonio, desesperado, caminaba de un lado a otro. Ya, Gabriel, por favor, hijo, susurraba, como si el niño pudiera entenderlo. María apretó los labios. Sus manos temblaron un instante, pero no de miedo. Era instinto. Era el latido antiguo que todas las madres conocen. ¿Cuánto tiempo lleva así? Preguntó en voz baja. 2 días, respondió Antonio, derrotado. Come un poco, y luego deja de hacerlo. Lo intenta. Llora. Se cansa. Y yo. Se quedó callado. Era la primera vez en años que Antonio no tenía una respuesta. María respiró hondo. Sabía que iba a decir algo que podía costarle el trabajo, o peor. Pero frente a ella no había un CEO. Había un padre. Y un bebé. Perdóneme si me paso de la línea, dijo con cuidado. Pero su bebé podría necesitar leche materna. Antonio la miró, confundido. Ya intentamos con varias, respondió. Bancos de leche. Donantes. Nada funciona más de unos minutos. Gabriel volvió a llorar. Atlanta roto. Cansado. Y entonces sucedió. Ese tirón en el pecho de María se volvió físico. Literal. Sus pechos respondieron con un dolor cálido, involuntario, recordándole que ella misma estaba amamantando todavía. Y entendió. El bebé buscaba contacto real, calma, piel, seguridad. Lo pensó 2 veces. Luego 3. Y aún así, la compasión ganó. Señor Antonio, murmuró, con la voz casi quebrándose. Yo soy madre también. Mi bebé tiene casi la misma edad que el suyo. Y todavía, doy pecho. Las palabras quedaron flotando en el aire. Antonio la miró fijamente, sin parpadear. Ella tragó saliva. Si usted lo permite, podría intentar alimentarlo yo. Sé que suena loco. Sé que no soy nadie para pedirle esto. Pero, miró al pequeño Gabriel, rojo de tanto llorar, no soporto verlo sufrir. El silencio cayó sobre la oficina como una nevada. Antonio miró a su hijo. Miró a María. Miró el temblor en sus manos. Su mente gritaba no. Es demasiado. Es inapropiado. Es riesgoso. Pero su corazón dijo otra cosa. Salva a tu hijo. ¿Estás segura? Preguntó, casi en un susurro. No quiero imponerle algo así. María asintió. Había lágrimas en sus ojos. Una madre nunca es impuesta cuando se trata de un niño. Se sentó en un sillón discreto, tratando de cubrirse con su chaqueta. No era un acto vulgar ni frío. Era sagrado. Humano. Vulnerable. Antonio se dio la vuelta para darle privacidad. Pero luego se detuvo. ¿Puedo quedarme? Preguntó con voz herida. Solo quiero verlo. María levantó la mirada. Vio en ese hombre, tan protegido por muros de cristal, a un padre desnudo de orgullo. Quédese, respondió suavemente. Antonio se acercó, con respeto reverente, como quien entra a una iglesia. Gabriel, aún sollozando, fue colocado con cuidado en brazos de María. Un segundo. 2. 3. Y el milagro. El llanto cesó. El bebé buscó instintivamente, y comenzó a alimentarse. Despacio.
Profundo. Con una paz que llenó la habitación. Los hombros de Antonio se desplomaron. No de Dorota. De alivio. Se sentó frente a ellos, y, por primera vez en mucho tiempo, lloró sin esconderse. Gracias, susurró. Gracias. Gracias. María también lloraba en silencio. Pero no era tristeza. Era algo más. Un nudo antiguo de dignidad, vergüenza, fuerza, maternidad, vida, que por fin encontraba un lugar donde respirar. Nadie habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el pequeño sonido de Gabriel alimentándose, y la respiración temblorosa de Antonio tratando de contener un océano. Cuando el bebé terminó, María lo sostuvo un poco más, meciéndolo con suavidad. El niño, ahora en calma, se quedó dormido profundamente contra su pecho. Antonio lo miraba, como si estuviera viendo un milagro que no merecía. No sé cómo agradecerle, dijo al fin, con sinceridad absoluta. Usted salvó a mi hijo. María negó con la cabeza. No haga eso conmigo, señor, respondió. Yo solo hice lo que cualquier madre haría. No, insistió él. No cualquiera. Usted. Ella bajó la mirada, sonrojada. No estaba acostumbrada a ser vista. El asistente tocó la puerta. Señor, la pediatra ya llegó. Antonio respiró hondo. ¿Qué espere? Respondió, con una firmeza suave. Mi hijo, por primera vez en 2 días, está en paz. El asistente se retiró. Antonio volvió a mirar a María. Permítame al menos saber su nombre. María, respondió, casi tímida. María Álvarez. María, repitió él, como si probara el nombre en su alma. Nunca olvidaré esto. Ella sonrió apenas. Gabriel, satisfecho, volvió a moverse. María lo acomodó y se lo ofreció a Antonio. Cuando el bebé quedó dormido en los brazos de su padre, algo invisible pasó entre los tres. Un hilo. Un lazo que no se puede explicar con palabras. Ni con lógica. Solo con amor. Pero no todo era sencillo. María sabía que, al salir de esa oficina, seguiría siendo la limpiadora. Y Antonio sabía que, aunque fuese millonario, no podía comprar la gratitud, ni la bondad, ni el milagro que acababa de presenciar. Si lo necesita de nuevo, dijo María, con voz serena. Yo estaré aquí. No por usted. Por él. Antonio asintió. Lo sé. La miró como nunca había mirado a nadie. No como a una empleada. No como a alguien inferior. Sino como a alguien que había entrado en su vida, y, sin pedir nada, había salvado lo que más amaba. Cuando María salió, el pasillo le pareció diferente. El mundo no había cambiado. Pero ella sí. Y, en lo profundo de su corazón, una pregunta quedó latiendo. ¿Por qué siento que este no es el final, sino el comienzo? En la oficina, Antonio sostuvo a su hijo contra el pecho. Lo besó en la frente. Y pensó en María. En su valentía. En su ternura. En el milagro. Y por primera vez, en mucho tiempo, no se sintió solo. El sol entraba con fuerza por los ventanales de la oficina, pero Antonio apenas lo notaba. Gabriel dormía plácidamente en su cuna portátil, y él se sentaba frente al escritorio, mirando el vacío. La sonrisa de María, la calidez de su gesto al salvar a su hijo, seguían grabadas en su mente, pero ahora, una voz interna insistía, no puede ser tan simple. No puede acercarse a alguien así. No puede confiar tan rápido. Había algo poderoso en ella. Su calma, su temple, su valentía frente a la desesperación, y él, acostumbrado a controlar todo, se sentía expuesto como nunca. No puedo dejar que esto pase, murmuró para sí mismo, con la voz tensa. Su mano se aferraba al borde del escritorio. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que debía mantener la distancia. Al mismo tiempo, en su modesto apartamento, María repetía la escena una y otra vez en su cabeza. El bebé de Antonio, su miedo, su llanto, la forma en que Antonio había reaccionado, vulnerable, sin máscaras, algo dentro de ella se removió. Pero la razón la reprendía. Ella era solo la limpiadora. Él, un hombre de mundos que nunca le pertenecerían. Ella no podía involucrarse más allá de un acto de compasión. No puedo, susurró al espejo. Solo fue un momento. Nada más.
La vida continuó como siempre. Antonio se sumergió en reuniones, cifras, estrategias. Pero cada sonido de llanto de bebé, cada eco de la voz de María, le recordaba la escena imposible. Quiso ignorarlo, racionalizarlo, convencerse de que era un simple accidente de circunstancia. Mientras tanto, María evitaba mirar el edificio donde trabajaba Antonio. Caminaba por la calle, su bolso colgando del hombro, el corazón pesado. Cada paso la acercaba o la alejaba de un hombre que podría cambiar su mundo, pero cuya vida estaba hecha de puertas cerradas, lujos y barreras que ella no podía cruzar. Días después, Antonio necesitó más ayuda con Gabriel. La primera noche sin María, el bebé rechazó el biberón nuevamente. El llanto llenó toda la habitación. El corazón de Antonio se rompió un poco más. Nunca había sentido tanta impotencia. ¿Dónde estás tú cuando más te necesito?, murmuró, con lágrimas silenciosas. Pero María estaba lejos. Su orgullo y su prudencia le impedían ir hacia él, aunque su corazón gritaba lo contrario. Cada noche, se preguntaba si había hecho lo correcto. La tensión entre lo que deseaban y lo que debían hacer se volvió insoportable. Ninguno podía negar la conexión que los unía, pero ambos luchaban contra ella. Antonio, con su orgullo y miedo a abrirse; María, con su modestia y temor a ser rechazada por su posición social. Los días se volvieron semanas. Cada interacción con el mundo externo era un recordatorio de que no podían simplemente ignorar lo que había pasado. En la oficina, Antonio la veía brevemente en los pasillos. Su corazón latía más rápido, pero la lógica le decía: no puedes acercarte. No es correcto. María, por su parte, sentía la mirada de Antonio, y cada gesto de agradecimiento o respeto hacía que su decisión de mantenerse distante se quebrara un poco más. Una tarde, un correo electrónico de su asistente llegó con una frase inesperada. Señor, la señora Álvarez preguntó por usted. Dice que quiere asegurarse de que Gabriel está bien. Antonio vaciló. Su mente luchaba con la idea de contactarla, de buscarla. Pero finalmente, la necesidad de conexión y la preocupación por su hijo hablaron más fuerte que el orgullo. Mándale un mensaje, ordenó, con voz tensa. Solo, gracias, nada más. María recibió el mensaje mientras barría un pasillo vacío. Sus manos se detuvieron, su corazón dio un vuelco. Miró la pantalla una y otra vez, como si la visión de las palabras pudiera cambiar con el parpadeo. Finalmente, respondió con humildad. Me alegra saber que Gabriel está mejor. Espero que siga así. La respuesta fue breve, pero suficiente para abrir un hilo invisible entre ambos. Un hilo que prometía que lo que comenzó como un acto de compasión podría evolucionar, si ambos se atrevían a romper sus propias resistencias. Esa noche, Antonio se quedó despierto observando a Gabriel dormir. Pensó en María, en sus ojos, en sus manos, en la valentía silenciosa que había mostrado. Y por primera vez, entendió algo importante. El amor no siempre se presenta de manera cómoda. A veces llega envuelto en miedo, incertidumbre y riesgo. Y aún así, lo correcto era seguirlo. María, en su pequeño apartamento, miraba a su propio hijo dormir y pensaba en Antonio. En la fragilidad de un hombre acostumbrado a controlar todo, en su necesidad de ayuda, en la manera en que su corazón se abrió solo un instante. Y una pregunta la mantuvo despierta. ¿Por qué siento que, aunque todo nos diga que no, no puedo ignorarlo? El acto terminaba con ambos separados físicamente, pero unidos por un vínculo silencioso, cargado de emoción y tensión. Cada uno luchando con sus propios límites, orgullo, miedo, y la barrera invisible de mundos distintos. Burbuja de diálogo. ¿Alguna vez has sentido que alguien entró en tu vida en el momento menos esperado y lo cambió todo? Déjalo en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros. El lunes llegó con un aire pesado, cargado de reuniones interminables y el sonido constante de teclados y teléfonos. Pero para Antonio, cada paso de ese día tenía un significado diferente. Sabía que, en algún momento, María estaría cerca. Y la idea le producía una mezcla de ansiedad y anticipación que no había sentido en años. Ese día, un pequeño accidente en la oficina obligó a Antonio a cerrar temporalmente su despacho. Una fuga de agua en el piso superior había inundado pasillos y salas de reuniones, y mientras el personal de mantenimiento intentaba controlar la situación,
Antonio no tuvo más remedio que esperar fuera de su oficina. Y ahí estaba María, supervisando la limpieza del pasillo inundado, su uniforme ligeramente húmedo, el cabello recogido pero con mechones sueltos que enmarcaban su rostro concentrado. «Señor Antonio», dijo ella, sorprendida de verlo ahí. «No sabía que usted también estaría atrapado aquí». Antonio respiró hondo, intentando sonar firme. «Parece que el destino insiste en cruzarnos», respondió, con una mezcla de humor nervioso y timidez inesperada. María sonrió, aunque breve. El contacto visual duró un segundo demasiado largo, y ambos sintieron el calor de la cercanía como una chispa imposible de ignorar. La espera se volvió incómoda. El agua seguía filtrándose lentamente, el olor a metal y humedad impregnaba el aire, y los ruidos del personal que movía muebles y trapeaba pisos eran constantes. Antonio y María quedaron solos por unos minutos, observando cómo las gotas resbalaban por las paredes y el reflejo de la luz en el agua creaba sombras danzantes. El silencio era pesado. No porque hubiera incomodidad, sino porque ambos sabían que cualquier palabra podía romper la delicada barrera que los mantenía a salvo de sus propios sentimientos. «Gabriel está mejor», dijo Antonio, rompiendo finalmente el silencio. «Gracias a usted». María bajó la mirada, como si el elogio fuera demasiado grande para aceptarlo. «Solo hice lo que cualquier madre haría», respondió, con suavidad. «Pero, me alegra saber que está bien». Antonio asintió, y por un instante, la distancia entre ellos parecía desaparecer. El simple hecho de estar juntos, en un espacio reducido y vulnerable, los obligaba a sentir lo que antes habían podido ignorar. El agua continuó subiendo, y pronto quedó claro que ambos tendrían que permanecer allí un rato. No había forma de salir hasta que el mantenimiento terminara. Estaban atrapados. Juntos. La tensión inicial dio paso a una conversación más natural. Hablaron de Gabriel, de la rutina diaria, de sus miedos y dudas. Antonio, normalmente reservado, comenzó a mostrar destellos de vulnerabilidad. Habló de su temor a fallar como padre, de su lucha con la soledad y la presión de su mundo. María escuchaba, ofreciendo palabras sencillas, gestos de comprensión, y a veces una risa ligera que rompía la tensión. «Nunca pensé que terminaría atrapado por el agua, y menos por alguien como usted», dijo Antonio, con un dejo de ironía. «María arqueó una ceja divertida. ¿Como alguien como yo?», preguntó, jugando con la frase. «Como alguien real», aclaró él. «Alguien que hace lo correcto, incluso cuando nadie está mirando». El silencio que siguió estaba lleno de significado. Ambos lo sabían. El accidente había forzado una cercanía que iba más allá de la casualidad. Estaban viendo el uno al otro sin barreras, sin máscaras, y comenzaban a comprender que sus emociones no podían negarse. Mientras esperaban, María decidió ayudar a Antonio a reorganizar algunos documentos que habían quedado en el suelo debido a la fuga. Sus manos se rozaron al mover papeles, y ambos se quedaron congelados un instante, conscientes de la electricidad que pasaba entre ellos. Antonio tragó saliva, un nudo formándose en su garganta. «Perdón», murmuró ella, con un suspiro. «No», respondió él, con sinceridad. «No tiene que disculparse por nada». El simple contacto, la proximidad forzada, comenzó a derribar los muros que ambos habían construido. Sus corazones latían al unísono, aunque sus mentes insistían en recordarle a cada uno que no podían permitirse caer. Finalmente, el mantenimiento anunció que el agua estaba contenida y que podían salir. Sin embargo, antes de separarse, Antonio se detuvo y miró a María con una intensidad que la dejó sin palabras. «Gracias por quedarte conmigo hoy», dijo. «No solo por Gabriel, sino por mí». María sintió que algo dentro de ella se suavizaba. No era solo gratitud. Era reconocimiento, admiración, algo que comenzaba a llamarse afecto. «No lo diré muy alto, pero yo también estoy agradecida», respondió, con la voz apenas audible. Y entonces, un instante que parecía trivial pero estaba cargado de significado. Antonio le tomó la mano mientras caminaban por el pasillo húmedo. No era un gesto romántico directo, sino un ancla, un hilo invisible que los unía más allá de las palabras. María no retiró la mano. Ese acto, simple y silencioso, cambió todo. La cercanía forzada había roto las defensas de ambos,
dejando expuesto lo que ninguno había querido admitir. Estaban empezando a enamorarse. Cuando finalmente se separaron para volver a sus rutinas, ambos sabían que algo había cambiado. El accidente había sido un catalizador. La vulnerabilidad compartida, la intimidad inesperada, y la cercanía forzada habían sembrado una semilla que ni el orgullo ni la lógica podrían borrar fácilmente. Antonio regresó a su despacho, pero esta vez con el corazón ligero y la mente llena de pensamientos sobre María. María volvió a su apartamento, sintiendo un calor desconocido en el pecho y una anticipación silenciosa. Sabía que ese encuentro no sería el último, porque la proximidad forzada no solo los había unido físicamente, había comenzado a unir sus almas. Burbuja de diálogo, ¿alguna vez el destino te obligó a estar cerca de alguien que no podías ignorar? Déjanos tu historia en los comentarios. El amor puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. Antonio estaba en su despacho, mirando el vidrio empañado, reflexionando sobre lo ocurrido en los últimos días. La cercanía con María, el accidente del agua, la manera en que había cuidado a Gabriel, todo giraba en su mente como un torbellino que no podía contener. Pero había algo que lo detenía, algo más profundo que la admiración o la gratitud, un miedo antiguo, un recuerdo que se negaba a desaparecer. Mientras tanto, María regresaba a su apartamento. Gabriel dormía profundamente después de la última toma, pero algo la mantenía inquieta. La imagen de Antonio, vulnerable, observando a su hijo con tanta ternura, seguía en su mente. Por primera vez desde hacía años, sintió que alguien podía comprenderla, que no tenía que cargar sola con el peso de su pasado. Esa noche, la tormenta rugía afuera, y ambos se sumieron en pensamientos que los mantenían despiertos. Al día siguiente, un paquete llegó a la oficina de Antonio. Era antiguo, sin remitente, pero llevaba el sello familiar de su niñez. Cartas, fotografías, recuerdos que había enterrado durante años. Su corazón se tensó. Cada imagen lo devolvía a momentos que creía olvidados. La ausencia de su madre, la frialdad de su padre, los días en que la soledad le enseñó que depender de alguien era un lujo peligroso. Se sentó, revisando cada foto. Un llanto silencioso recorrió su rostro. Nunca había compartido estas memorias con nadie. Nunca había permitido que nadie viera al niño asustado y solitario que había sido. María, por su parte, también estaba cargando con secretos que rara vez contaba. Su embarazo adolescente, el abandono del padre de su hijo, las noches de frío y hambre mientras luchaba por sobrevivir y cuidar de Gabriel, historias que la sociedad rara vez celebraba. Historias que la habían hecho fuerte, pero también la habían aislado. El destino quiso que se cruzaran de nuevo en la oficina. Esta vez, Antonio estaba solo con Gabriel, tratando de calmarlo tras un pequeño resfriado que lo había puesto inquieto. María entró para ayudarlo con algunas tareas domésticas que aún hacían falta, limpieza de la cocina del área privada y revisión de pañales y ropa. Mientras trabajaba, notó que Antonio estaba más callado que de costumbre. Sus ojos, normalmente firmes y calculadores, estaban llenos de melancolía. «Señor Antonio, ¿está bien?», preguntó ella, con suavidad. «Lo noto, diferente». Antonio vaciló. Miró a Gabriel dormido y luego a María. Sus manos, fuertes y acostumbradas a dar órdenes, temblaban ligeramente. «Hay cosas, de mi pasado», dijo finalmente. «Cosas que nunca compartí con nadie, que pensé que nadie podría comprender». María se acercó, sin hablar, dejándole espacio para decidir. No necesitaba forzar la conversación. La presencia de alguien dispuesto a escuchar era suficiente. «Cuando era niño, mi padre me enseñó que mostrar debilidad era un lujo peligroso», continuó. «Que amar era un riesgo que uno no podía permitirse. Y ahora, sosteniendo a mi hijo, siento que todo eso vuelve. Pero no quiero que Gabriel crezca solo, como yo lo hice». María escuchaba, con los ojos llenos de comprensión. Sabía lo que era sentir miedo, abandono, soledad. Su propio pasado le enseñó que uno podía sobrevivir solo, pero también que el amor podía salvar, incluso en los lugares más inesperados. «Yo también sé lo que es cargar con el pasado», dijo, con voz apenas audible. «Ser juzgada, abandonada, luchar sola por un hijo. Pero aprendí que la fortaleza no se mide por la distancia que guardamos,
sino por la forma en que nos permitimos amar. Antonio levantó la mirada. Por primera vez, no veía a la limpiadora, ni a la mujer modesta, ni a alguien que perteneciera a otro mundo. Veía a un alma que había sufrido, que había amado en silencio, que podía comprenderlo sin palabras. Más tarde, mientras Gabriel dormía plácidamente, Antonio compartió fotografías antiguas y cartas con María. Le contó historias de su infancia, de cómo se sentía invisible entre la riqueza y la frialdad de su hogar. Ella escuchaba cada palabra con atención, sus dedos rozando los bordes de las fotos, como si pudiera absorber la tristeza y transformarla en comprensión. No tenía idea, susurró. Nunca pensé que alguien tan fuerte como usted pudiera haber sentido tanto miedo. Antonio sonrió. Una sonrisa pequeña, vulnerable. Todos tenemos cicatrices, dijo. Solo que algunos las escondemos mejor que otros. María asintió. Y algunas cicatrices nos preparan para reconocer el amor cuando llega. Esa tarde, algo cambió entre ellos. Las barreras de orgullo, miedo y diferencias sociales comenzaron a desmoronarse. Se dieron cuenta de que su conexión no era un accidente. Era un encuentro de almas heridas que se reconocían mutuamente. Antonio, conmovido, tomó la mano de María por primera vez sin timidez, sin restricciones. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, y no necesitaban palabras. La historia de ambos, marcada por dolor y soledad, había encontrado un espacio común, la comprensión y la empatía. La revelación de su pasado no los alejó, los acercó más. Les recordó que los miedos y heridas que llevaban no eran vergonzosos, sino parte de quienes eran. Y que, a veces, la vulnerabilidad compartida era el primer paso hacia algo verdadero. El sol de la mañana iluminaba la oficina de Antonio de manera más cálida que de costumbre. No era el lujo ni la modernidad lo que la hacía especial aquel día, era la presencia de María. Ella estaba colocando algunos pañales y ropa limpia para Gabriel mientras él la observaba, sentado en la esquina del despacho, sosteniendo una taza de café que temblaba ligeramente en sus manos. Había algo en la forma en que María se movía, calma, precisa, pero con un cuidado que demostraba ternura. Antonio nunca había visto a alguien hacer algo tan sencillo y transformarlo en un acto de amor. Gabriel parece más tranquilo últimamente, dijo Antonio, intentando sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. Gracias a usted. María sonrió. Un gesto leve que iluminó su rostro. No fue solo mérito mío, respondió. Usted también lo ayuda mucho. A veces, solo necesita estar presente. El silencio que siguió no era incómodo, estaba lleno de comprensión. Ambos sabían que estaban compartiendo algo que iba más allá de palabras. Un respeto mutuo y un reconocimiento de lo que cada uno había soportado en su vida. Con el paso de los días, los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes y naturales. María, al cuidar a Gabriel, enseñaba a Antonio pequeños gestos de ternura que él jamás había considerado, como mecer al bebé, como hablarle despacio, como sentir sus emociones sin intentar controlarlas. Una tarde, mientras Gabriel dormía plácidamente en su cochecito, Antonio y María compartieron un momento inusual. Se sentaron en el suelo de la sala de juegos, rodeados de juguetes que brillaban bajo la luz del sol, y comenzaron a hablar de sus sueños, de lo que alguna vez habían perdido y de lo que aún anhelaban. Siempre pensé que debía ser perfecto en todo, dijo Antonio, con honestidad. Como si cualquier error me hiciera indigno de amor. María lo miró, con ojos llenos de comprensión. Nadie es perfecto, Antonio. Ni usted, ni yo, ni nadie. Lo que importa es cómo amamos a los que tenemos cerca. Esa simple verdad resonó profundamente en él. Por primera vez, no buscaba controlar, ni corregir, ni protegerse. Solo escuchaba y sentía. El vínculo creció a través de pequeños actos. Antonio aprendiendo a cambiar pañales mientras María le enseñaba, risas compartidas cuando Gabriel hacía alguna travesura, conversaciones sobre canciones favoritas y recuerdos de la infancia. Cada gesto, cada palabra, tejía un hilo invisible entre ellos, delicado pero resistente. Una tarde, mientras se acercaba la hora de cerrar la oficina, Antonio y María se quedaron solos. Gabriel dormía en el cochecito, y la luz de la tarde caía en rayos dorados sobre sus rostros. Antonio respiró hondo. María, dijo, con voz suave.
No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho. Ni cómo decirlo sin parecer ridículo. No tiene que decir nada, respondió ella. Solo, estar aquí, conmigo, con él, eso ya es suficiente. Sus manos se rozaron mientras recogían algunos juguetes caídos. Antonio no apartó la mano. María no retiró la suya. Fue un contacto breve, pero cargado de significado, confianza, afecto, y una promesa silenciosa de que estaban comenzando a sanar juntos. Más tarde, mientras María guardaba el cochecito de Gabriel en la sala, Antonio se quedó observándola desde la puerta. Vio la fuerza y la ternura en cada movimiento, la dedicación que no se podía comprar con dinero ni aprender en la escuela de la vida. Se dio cuenta de que estaba enamorándose de ella, lenta pero inevitablemente. Y María también lo sentía. Cada gesto de Antonio, desde la preocupación genuina hasta la risa tímida que ahora compartía, la hacía sentirse vista y apreciada. No era solo un CEO poderoso, era un hombre capaz de amor verdadero, y ella se sorprendía a sí misma deseando estar cerca de él, incluso cuando sabía que debía mantener distancia. El punto culminante del vínculo emocional llegó una noche lluviosa. Gabriel se despertó llorando, con fiebre. Antonio y María corrieron a su habitación, hombro con hombro. María tomó al bebé en brazos mientras Antonio sostenía la manta y preparaba la medicación. Tranquilo, Gabriel, dijo María, mientras el niño se acurrucaba contra su pecho. Todo estará bien. Antonio la observaba. Cada gesto de cuidado, cada suspiro, cada sonrisa calmada, lo derretía por dentro. Fue en ese momento que comprendió que el amor no era solo pasión o deseo. Era entrega, paciencia y valentía silenciosa. Gabriel finalmente se calmó y se volvió a dormir. Antonio y María se miraron, sin palabras, con las emociones a flor de piel. Por primera vez, ambos sintieron que podían confiar el uno en el otro, que podían apoyarse en la vulnerabilidad sin miedo a ser heridos. Burbuja de diálogo. ¿Alguna vez un vínculo inesperado te cambió la vida? Cuéntanos en los comentarios. A veces compartir nuestro corazón inspira a otros. El sol de la mañana brillaba sobre la ciudad, pero la luz no podía disipar la tormenta que se había formado en la oficina de Antonio. Gabriel dormía en su cuna portátil, aparentemente tranquilo, pero la calma era engañosa. Antonio había recibido un mensaje inesperado. Un socio de negocios exigía una reunión urgente. La presión del mundo exterior era constante, pero esa vez había algo más. Su asistente entró con un rostro serio. Señor, hay un problema. Su exesposa, comenzó, pero Antonio la interrumpió. No me interesa. Esto es asunto de negocios. Pero el mundo tenía otros planes. Mientras revisaba correos, encontró una nota en la mesa de María, olvidada por ella al salir temprano. Un mensaje privado enviado a él, pero con palabras que podían malinterpretarse si alguien lo veía. Una frase inocente de María que decía: espero que esta noche sea más tranquila. Gracias por todo. Antonio ahora aparecía fuera de contexto en la pantalla de su computadora por un correo reenviado accidentalmente. Su corazón se tensó. La imaginación de Antonio, todavía marcada por el miedo a confiar, comenzó a tejer historias. ¿Qué estaba diciendo María realmente? ¿Había algo que él no sabía? Mientras tanto, María estaba en su apartamento, preparando la cena para Gabriel, ajena al malentendido que se había gestado. Pensaba en Antonio, en la ternura que había mostrado estos días, en la manera en que la escuchaba y respetaba. Su corazón latía con fuerza cada vez que recordaba su cercanía, y se preguntaba si Antonio sentía lo mismo. Pero pronto llegó un mensaje de Antonio. Un tono cortante, seco, casi frío. No puedo creer que haya escrito eso. ¿Estás jugando conmigo? María leyó el mensaje y su corazón se detuvo. No entendía a qué se refería. Corrió al despacho de Antonio, preocupada y confundida, pero al llegar, lo encontró con el ceño fruncido, sosteniendo el mensaje impreso frente a él. Antonio, espera, dijo, tratando de explicar. No es lo que crees. No me digas que no, interrumpió él, con la voz temblorosa de frustración y miedo. ¿Cómo puedo confiar en ti si veo cosas así? María, atónita, intentó calmarlo. Te juro que no hay nada indebido. Todo fue malinterpretado. Siempre hay algo que me separa de ti, gritó Antonio. Primero mi orgullo, luego mis miedos,
Ahora esto. Gabriel comenzó a llorar, y el sonido pareció romper aún más el aire cargado de tensión. María se agachó para calmarlo, mientras Antonio se sentía atrapado entre su hijo y la mujer que estaba empezando a amar. Cada segundo aumentaba su ansiedad, cada pensamiento era un recordatorio de su temor a ser herido, de su incapacidad para confiar plenamente. La tensión estalló. Palabras hirientes salieron de sus bocas, frases que ninguno quería pronunciar pero que se escaparon en un impulso de dolor. «Nunca sé en qué puedo confiar contigo», gritó Antonio, con lágrimas contenidas. «Creí que podíamos tener algo real. Y yo creí que podías ver más allá de mi pasado y mis errores», respondió María, con voz rota. Pero parece que no. El llanto de Gabriel llenaba la habitación, mezclándose con la tormenta de emociones de ambos. Sus manos temblaban, sus cuerpos buscaban espacio, y en ese momento, el vínculo que habían comenzado a construir se rompió en 1000 pedazos. Antonio, abrumado, se retiró a su despacho, cerrando la puerta con un golpe que resonó como un eco de derrota. María se quedó en la sala, sosteniendo al bebé, con el corazón hecho trizas. La proximidad forzada, los momentos compartidos, la ternura y la comprensión que habían nacido en días anteriores, todo parecía desvanecerse. La conexión que creían tan sólida ahora pendía de un hilo invisible, frágil y a punto de romperse. Horas más tarde, María decidió irse. Gabriel dormía finalmente, pero ella sentía el peso de la culpa y la incomprensión. Salió sin decir una palabra, dejando atrás la oficina y al hombre que había comenzado a ocupar un lugar en su corazón. Antonio, solo en su despacho, miraba la cuna vacía y sintió un vacío que nunca antes había experimentado. El miedo, el orgullo, la desconfianza, todo lo había llevado a empujar lejos a la única persona que había demostrado que podía amar de verdad. Se dio cuenta de algo doloroso. El mundo exterior, los miedos internos y la interpretación equivocada de un mensaje habían destruido lo que ambos habían empezado a construir. «¿Qué he hecho?», susurró, la voz quebrada. «Tal vez la única mujer que podría cambiar mi vida, ya no esté aquí». Y así terminó el acto, con ambos separados, sumidos en sus propios miedos y arrepentimientos, conscientes de que habían perdido la oportunidad de un amor inesperado, si no lograban superar este quiebre. La noche había caído sobre la ciudad, y la oficina de Antonio estaba vacía. La luz de la ciudad entraba a través de los ventanales, dibujando sombras largas sobre las paredes. Antonio estaba sentado solo, Gabriel dormía en su cuna, y el eco de las palabras que había gritado a María aún resonaba en su mente. Cada sílaba se sentía como un puñal que recordaba su miedo a confiar, su orgullo y su error. Se pasó las manos por el rostro y respiró hondo. Nunca antes había sentido un vacío tan profundo, ni un arrepentimiento tan punzante. La distancia que él mismo había creado lo golpeaba con fuerza. «No puedo dejar que todo termine así», murmuró, casi en un suspiro. «No después de todo lo que ella hizo, por mí y por Gabriel». El recuerdo del llanto de Gabriel detenido por las manos de María lo llenó de gratitud y ternura. La forma en que la vio, vulnerable y valiente al mismo tiempo, había abierto un espacio en su corazón que nunca creyó posible. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría María perdonar la explosión de orgullo y miedo que la había alejado? Mientras tanto, María estaba en su pequeño apartamento, meciendo a Gabriel dormido. La tormenta exterior coincidía con la tempestad interna de su corazón. Había esperado que Antonio la buscara, que explicara, que rompiera la barrera de silencio y orgullo. Pero la espera la había obligado a reflexionar. «Tal vez», susurró a su hijo, «tal vez él no puede superar sus miedos todavía». Su corazón latía con fuerza. Cada recuerdo compartido con Antonio, cada sonrisa y cada gesto de cuidado, le había enseñado que había esperanza. Pero también sabía que no podía obligarlo a amar. La elección debía venir de él. María abrazó a Gabriel y cerró los ojos. Por primera vez, entendió que amar no significaba controlar, sino confiar y permitir que el otro eligiera libremente. Antonio decidió salir de la oficina. Caminó bajo la lluvia, sin paraguas, con la determinación marcada en su rostro. Cada paso hacia el apartamento de María era un desafío a su orgullo, un riesgo que podría humillarlo o devolverle la oportunidad de lo que realmente importaba: amor, familia y conexión verdadera. Al llegar, la encontró en la puerta de su apartamento,
abrigando a Gabriel. Sus ojos se encontraron, cargados de emociones no dichas. La lluvia resbalaba sobre ambos, pero parecía haberse detenido en ese instante, como si el mundo contuviera la respiración. María, dijo Antonio, con voz temblorosa pero firme. No puedo permitir que esto termine. No después de lo que pasó, no después de lo que hiciste por Gabriel, y por mí. María lo miró, evaluando cada palabra, cada gesto, cada respiración. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Antonio, dijo. No sé si, vaciló, si puedes entender cuánto riesgo corriste, cuánto abriste tu corazón. Lo sé, interrumpió él. Y sí, me da miedo. Pero me da más miedo perderte a ti, perder esto que apenas comienza. Hubo un silencio pesado, lleno de tensión y emoción. Gabriel movió sus manos dormido, y ambos se agacharon al mismo tiempo para acariciarlo. Fue un gesto sencillo, pero significaba todo: responsabilidad compartida, cuidado mutuo, unión. Antonio tomó la mano de María, esta vez sin miedo ni dudas. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, y la energía entre ambos fue palpable. No puedo prometer que no habrá miedo, dijo Antonio. No puedo prometer que todo será perfecto. Pero sí puedo prometer que lucharé por nosotros. María, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Yo también, susurró. No prometo perfección, pero sí puedo prometer que estaré contigo, que lucharemos juntos. Gabriel soltó un pequeño gemido, y los dos se inclinaron hacia él, abrazándolo. Fue un momento de reconciliación silenciosa, donde palabras y miedos se disolvieron en un simple acto de amor compartido. Esa noche, Antonio y María no solo eligieron estar juntos. Eligieron la vulnerabilidad, la confianza, y el amor que había surgido inesperadamente entre ellos. La elección fue un acto de coraje: renunciar al miedo, aceptar la imperfección y abrir los corazones sin reservas. En los días que siguieron, la relación comenzó a fortalecerse. No como un cuento de hadas, sino como una construcción real basada en respeto, ternura y comprensión mutua. Cada gesto pequeño, cada sonrisa, cada acto de cuidado hacia Gabriel y entre ellos reforzaba la certeza de que habían tomado la decisión correcta. La elección no fue un acto impulsivo ni mágico, fue la valentía de dos almas heridas que comprendieron que el amor verdadero requiere riesgo, confianza y compromiso. Y esa elección cambió todo. El amanecer iluminaba la ciudad con un tono cálido y dorado, reflejando la promesa de un nuevo comienzo. Antonio despertó con Gabriel dormido a su lado y un pensamiento claro en su mente. No podía dejar pasar ni un instante más sin reparar lo que había casi perdido. Se vistió con rapidez y se dirigió al pequeño apartamento de María. La lluvia de días anteriores había desaparecido, dejando un aire fresco y limpio que parecía renovar la vida misma. Cada paso que daba lo acercaba no solo a María, sino a la posibilidad de construir la familia que tanto había deseado, y que por fin parecía al alcance de su mano. Al llegar, vio a María en la cocina, sirviendo leche a Gabriel mientras tarareaba una canción suave. La luz de la mañana iluminaba su rostro y sus ojos brillaban con ternura y determinación. Por un momento, Antonio simplemente la observó, sintiendo que todo el dolor, el miedo y las resistencias anteriores valieron la pena. María, dijo con voz firme pero cargada de emoción, no puedo imaginar un día más sin ti. Ella se giró y sus ojos se encontraron. Hubo un instante de silencio que dijo más que cualquier palabra. Cada recuerdo compartido, cada lágrima, cada sonrisa, todo convergía en ese momento perfecto de comprensión y amor. Antonio, susurró ella. Estoy aquí. Siempre estuve aquí, aunque a veces parecía que no. Gabriel, sintiendo la cercanía de ambos, se removió en los brazos de su madre, como si reconociera la seguridad que emanaba de sus padres. Antonio se acercó, tomando la mano de María con suavidad, entrelazando sus dedos. Esta vez no hubo miedo, ni orgullo, ni dudas, solo un amor genuino que se había forjado a través de desafíos, malentendidos y momentos de vulnerabilidad compartida. Se sentaron juntos en el sofá, Gabriel entre ellos, y comenzaron a hablar de futuro. No necesitaban promesas grandilocuentes ni planes perfectos, solo el compromiso de estar presentes, de enfrentar la vida juntos, y de amar de manera consciente y constante. ¿Sabes?, dijo Antonio,
sonriendo mientras acariciaba la mejilla de María. Nunca pensé que el amor podría llegar así, inesperado, entre llantos, pañales y tormentas. María rió suavemente, apoyando la cabeza en su hombro. A veces el amor más verdadero aparece en los momentos que menos esperamos, respondió. Y estoy feliz de que nos haya encontrado. Gabriel dejó escapar una risa mientras miraba a sus padres, como si comprendiera que su familia, a pesar de los tropiezos y miedos, estaba unida ahora por elección, comprensión y amor verdadero. El vínculo que comenzó con un acto de compasión, se fortaleció a través de la proximidad forzada, la revelación del pasado y la vulnerabilidad compartida. Cada acto anterior había sido un escalón hacia este momento, un amor inesperado, pero real, que transformaba vidas. Antonio y María supieron que no sería fácil siempre. Habría desafíos, días de cansancio, decisiones difíciles. Pero por primera vez, tenían la certeza de que podían enfrentarlo todo juntos. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa reforzaba la convicción de que habían elegido correctamente. El amor, la familia y la conexión verdadera eran más fuertes que cualquier miedo o barrera. Se levantaron y caminaron juntos hacia la ventana, mirando la ciudad despierta. La luz dorada del amanecer reflejaba sus rostros y sus corazones llenos de esperanza. Gabriel dormía tranquilo en sus brazos, símbolo del amor que los había unido y de la vida que podían construir juntos. Antonio, dijo María, apoyando la cabeza en su pecho. Gracias por elegirnos. Y gracias a ti por quedarte, por abrirnos tu corazón, respondió él, besando suavemente su frente. Esto es solo el comienzo. Y así, en ese instante, el pasado doloroso quedó atrás, los miedos fueron vencidos, y el amor inesperado finalmente encontró su lugar. La vida que habían construido, aunque imperfecta, era real y plena. Gabriel, ellos y la esperanza de un futuro juntos brillaban más que cualquier adversidad pasada. El acto terminó con Antonio y María abrazados, Gabriel entre ellos, mientras la luz del amanecer entraba en la habitación. La promesa de amor, familia y felicidad inesperada cerraba la historia con un triunfo emocional, un eco perfecto de la compasión que había iniciado todo, y la certeza de que el amor siempre vale la pena, incluso cuando llega de manera inesperada. Burbuja de diálogo. Si alguna vez alguien llegó a tu vida de manera inesperada y lo cambió todo, cuéntanos tu historia en los comentarios. A veces el amor verdadero aparece cuando menos lo esperamos. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.